Bueno, profe, buenos días. Todavía no llegan mis compañeros, pero mi nombre es Andrés Zúñiga. Eh, Nosotros vamos a presentar, estamos de segundo semestre de epidemiología. Vamos a hablar un poquito de lo que es el Comité de Vigilancia Epidemiológica y el, el Comité de Vigilancia de Infecciones en las IPS. Bueno, inicialmente vamos a definir lo que son las funciones del COE. Y vamos a resolver estas dos preguntas. Es cómo se denomina el evento en cuestión y desde el Comité de Vigilancia Epidemiológica, cómo se maneja este evento. El evento que vamos a hablar es del monkeypox, que pues ahorita en este momento se conoce como eh, la fiebre del mono. Bueno, los síntomas ya muy generales, que son fiebre, dolor de cabeza, cansancio intenso, dolor muscular, inflamación de los ganglios linfáticos, y que generalmente ocurre una especie de rash o lesiones en la piel con pápulas a los 3 días del inicio de la fiebre. Es el momento en el que se muestran las lesiones en la piel. Bueno. Las funciones del COE están descritas por el decreto 3518 del 2006 en su artículo 38, que habla de las funciones de los comités de vigilancia en salud pública a través pues, de unos ítems específicos. El primero de ellos es pues, el análisis e interpretación de toda la información generada por la vigilancia en salud pública y que a través de esta vigilancia pues, se recopila la información para emitir determinadas recomendaciones en la toma de decisiones, diseño y desarrollo de acciones de control en problemas de salud en el área en la que se desenvuelve el Comité de Vigilancia Epidemiológica. Puede ser un pueblo, puede ser una ciudad, puede ser una institución. Buenos días, El segundo ítem nos habla de asesorar y apoyar a la autoridad sanitaria territorial en la adopción, implementación y evaluación del sistema de vigilancia en salud pública. Entonces, similar a los lineamientos del Comité de Infecciones que más adelante vamos a hablar, lo que hace es orientar cómo las instituciones deben organizarse en sus diferentes departamentos, pues para la vigilancia de cualquier brote o de cualquier evento en salud que sea relevante para la institución o para la localidad en la que se esté desarrollando. Todo esto, por supuesto, son lineamientos del Ministerio de Protección Social. El tercer ítem nos habla de recomendar la formulación de planes, programas y proyectos destinados a garantizar la gestión y operación del sistema de vigilancia. Entonces, de igual manera, en todas las organizaciones que brinden servicios de salud, es importante mantener una trazabilidad de las acciones que se están realizando en cuanto a la vigilancia epidemiológica. Es decir, hacer auditorías, comités, reuniones, mesas redondas y establecer lo que vendrían siendo los marcadores de seguimiento de todos los planes que se implementen para estas mismas acciones preventivas contra los brotes epidemiológicos en cualquier institución. Y finalmente, lo que es asesorar la autoridad sanitaria territorial sobre las investigaciones en salud. Entonces, como ya hablamos, dentro del marco de la salud pública y de los comités de vigilancia epidemiológica, se parte es de investigaciones sobre eventos en salud de cualquier tipo. En otras clases, pues en otras oportunidades habíamos hablado un poco de que eventos en salud también son considerados como, por ejemplo, violencia o accidentes de tránsito, que son eventos de salud que pueden tener una marca epidemiológica importante y que debe ser abordada desde la investigación. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de lo que es la viruela símica o viruela del mono o monkeypox como se denomina en inglés y cuáles son los lineamientos del Ministerio de Salud que se deben seguir para solucionar el evento en cuestión. Entonces, inicialmente nos hablan de reportar el caso. Recordemos que todos los brotes
más adelante pues vamos a ver cómo se tipifica en realidad lo que es un brote para el Ministerio de Salud. Pero es básicamente reportar el caso inicialmente haciendo pues uso de las herramientas que nos provee el ministerio, como son los formularios establecidos para tales. Por ejemplo, creo que es el C36, que es un formulario para eventos de neumonía, por ejemplo. Segundo es el aislamiento del caso, según sea la condición del paciente. Si hay estabilidad clínica, pues el paciente se debe aislar con todas las medidas y recomendaciones para las personas que conviven con el paciente y, por supuesto, teniendo en cuenta la disponibilidad del espacio en el hogar del mismo. Si el caso debe ser tratado en hospital o que tiene que estar bajo vigilancia clínica, entonces se debe recurrir a los otros lineamientos que vamos a ver más adelante, dependiendo del patógeno que esté afectando al paciente. Entonces, pues muy por encima podemos hablar de lo que son las medidas de bioseguridad, del uso de elementos de protección personal, la higiene de manos y pues si llega a ser necesario, el aislamiento en habitaciones especiales como compresión negativa, flujo de aire y recambio de aire continuo. El cerco epidemiológico, que es establecer la ruta que sigue el patógeno para diseminarse en una población. Entonces, se nos habla de la vía de contagio o de la ruta de contagio, que lo que hace es establecer varios puntos, entre ellos especificar la vía de contagio, especificar inicialmente el patógeno, la ruta de salida, que es cómo se moviliza el patógeno del huésped inicial o del paciente cero, y por qué medio se contagia, ya sea aire, gotas, contacto. Y finalmente la llegada al otro huésped, que es la ruta de entrada. Ese es el cerco epidemiológico y el aislamiento de todas las condiciones que pueden promover el contagio o pues la diseminación del patógeno. En el cuarto está el seguimiento del estado de salud y las recomendaciones, por supuesto el seguimiento clínico, ya sea en el paciente en casa, a través puede ser de visita domiciliaria o llamada telefónica, dependiendo de la condición clínica del paciente. Y las recomendaciones a tanto cuidadores como a equipo de salud y paciente, que recordar dentro de la ruta de contagio o de la vía de contagio, que el personal clínico también es susceptible a ser, digamos que un vector para la diseminación del patógeno. Y finalmente, lo que es la divulgación de la presencia del caso y educación sobre la enfermedad. Entonces, los lineamientos tanto del Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud es que todos estos patógenos que son altamente contagiosos, como en el caso de la viruela símica o incluso para la actualidad como es el COVID-19, son en la mayoría mitigables a través de acciones simples como es el porte adecuado de EPP para el personal de salud o las medidas de higiene de manos para la población en general. Vamos a hablar ahora de nuestro segundo tema, que es el Comité de Prevención de Infecciones Institucional, que está, digamos que muy articulado, muy vinculado, perdón, al Comité de Vigilancia Epidemiológica. Inicialmente vamos a revisar pues las funciones más adelante y las pautas que se tienen para responder la siguiente pregunta, que es que vamos a leerla textualmente. Vamos a tener un paciente con bacteremia por neumonía aeruginosa productora de metalocarbapenemasas en una UCI de 10 pacientes que abrió su servicio a 6 meses y es el primer caso que se presenta. Perdón, corrió Pseudomonas aeruginosa, no neumonía aeruginosa, sí, Pseudomonas. Perdón, Pseudomonas. Sí. Pseudomonas aeruginosa. Vamos a responder las dos preguntas, considerar que es un brote, pues si debemos considerar que es un brote, y si se da el brote, si en el escenario que hay un brote, ¿cómo lo manejaría el comité de infecciones? Entonces, inicialmente, pues, ¿qué es un comité de infecciones? Es un organismo técnico científico a nivel institucional que está encargado de coordinar y ejecutar las estrategias de educación, promoción, prevención, vigilancia, control y monitoreo
relacionadas con las infecciones asociadas al cuidado de la salud y resistencia a los antimicrobianos. Esta descripción del Comité de Prevención de Infecciones está directamente referida desde el Ministerio de Salud, que es el que define todas las acciones del Comité de Prevención a través de un marco normativo. Las funciones específicas ya las vamos a ver en un momento, pero es importante aclarar que dentro de las funciones del Comité de Infecciones, no solamente, pues a diferencia de lo que vimos hace un momento, no solamente es como vemos aquí la promoción y la prevención, sino también intervenciones asociadas al control de estas infecciones mediante estipulaciones que nos habla MinSalud, sobre todo en patógenos que son de alta resistencia a antimicrobianos y que por lo tanto pues pueden suponer un riesgo muy alto para la población susceptible o que ya tenga el patógeno, así como también para el personal de salud encargado de proveer el cuidado pues al enfermo. Las funciones del Comité de Prevención de Infecciones que están estipuladas por el Ministerio de Salud y Protección Social son las siguientes. Primero, pues realizar el Comité Institucional de Prevención, Vigilancia y Control de las infecciones asociadas a la salud, con la participación de los diferentes actores que permitan la socialización de avances y resultados. Recordemos que, y muy importante, referente a lo que son los gérmenes resistentes antimicrobianos, hay una estipulación muy puntual que nos habla el Ministerio de Salud sobre el manejo especial que tienen que tener este tipo de patógenos, pues por la alta, o más bien la baja sensibilidad que tienen a atenciones en salud, que son pues la administración de antibióticos y otros medicamentos para su control. Estos patógenos, pues recordemos que se producen, o más bien se facilita su diseminación principalmente en las instituciones prestadoras de salud, pues porque es el medio en donde están expuestos a los agentes antimicrobianos y por lo tanto, pues esta es la razón por la que generan resistencia a los mismos. Segundo punto, pues es implementar los lineamientos nacionales para la prevención, vigilancia y control de la SIA, las infecciones asociadas a cuidados de la salud, a atención en salud. Liberar y participar en la formulación y aplicación de iniciativas institucionales de prevención y control de infecciones, como ya veíamos también a partir de la implementación de todos los protocolos y las recomendaciones que se tiene que dar a todo el personal que esté en directo contacto con el paciente infectado. En esa misma línea, lo que es realizar la implementación, seguimiento y adherencia de los anexos técnicos del presente documento en las instituciones, que en las siguientes diapositivas ya vamos a ver para este patógeno puntualmente, que es la pseudomonas, que ya vamos a ver qué aislamientos puntualiza el documento. Siempre importante la educación, socializar de manera periódica el comportamiento de las infecciones que requieren precauciones y el porcentaje de adherencia al mismo. Entonces, como ya hablábamos en el Comité de Vigilancia Epidemiológica, de igual manera el Comité de Prevención de Infecciones debe reforzar lo que es la educación sobre este tipo de brotes en todas las comunidades y todas las instituciones de salud. A través pues, de la socialización y conocimiento del patógeno, pues se pueden establecer las medidas de prevención de la propagación del mismo, que ya más adelante vamos a ver. Y finalmente, pues socializar de manera periódica el comportamiento de los brotes de infecciones en la institución. Es importante siempre mantener tasas, mantener seguimiento de los brotes, mantener seguimiento del estado clínico de los pacientes, pues para que las acciones generadas para la contención del mismo sean efectivas a la hora de contener la propagación del patógeno. Vamos a resolver la primera pregunta. Entonces, ¿considera usted que es un brote? Bueno, primero que todo vamos a establecer un brote. La definición de MinSalud nos dice que es la ocurrencia de un número de casos de un daño particular en un área y en un tiempo dados, mayor que el número de casos esperados, relacionados y limitados en tiempo y espacio. Espacio considerándose en este punto, pues lo que vendría siendo la IPS, pues la institución prestadora de salud.
Y para los eventos, este es el punto importante, para los eventos que se encuentren en erradicación, eliminación, la notificación de un solo caso confirmado será manejado como brote. Entonces la respuesta es sí. Más allá del número de pacientes que se tengan a cargo o el número de pacientes en una institución, la sola presencia del primer caso ya despierta las alarmas del comité de infecciones, puesto que, como lo describe el Ministerio de Salud, un brote se considera cuando se sobrepasa la ocurrencia esperada del evento en salud. Uno espera pues que en una institución en salud este tipo de infecciones con alta resistencia a los antimicrobianos no exista. Cuando aparece el primer caso, generalmente es que puede haber habido, valga la redundancia, una falencia en todo el esquema de prevención de infecciones de la institución y por lo tanto pues se le tiene que dar manejo para impedir que ocurra la propagación de la infección. Entonces la respuesta es sí, se considera un brote. En este escenario, ¿cómo lo manejaría el Comité de Prevención de Infecciones? Bueno, hay unas acciones de control que se definen dentro de mi salud. Las acciones de control son todas las acciones encaminadas a la contención y mitigación del brote que aplican tanto para el área del foco y perifoco, como el control de la cadena de contagio, que es lo que hablábamos hace un momento, reducir o evitar la transmisibilidad, el estudio de los casos, definir el caso en cuestión, el seguimiento del caso índice. Lo importante en este momento es advertir para para hacer la contención del foco, reportar y educar a la comunidad en salud. Estos puntos finales son los que las entidades tanto gubernamentales locales, o más bien nacionales, como las entidades internacionales se hacen énfasis. Siempre es educar y reportar, porque digamos que el primer vector que sale en los cuidados de la atención, pues previamente llamados nosocomiales, que ocurre, pues que aparece para propagar la infección, pues es el personal de salud, porque está expuesto constantemente tanto a los antimicrobianos o pues antibióticos, como a los gérmenes de contagio. Las medidas que se proponen desde el Ministerio de Salud pues están, digamos que, organizadas dependiendo pues de la modalidad de propagación del patógeno en cuestión, en este caso las pseudomonas, y pues vamos a ver aquí pues cuáles son las medidas o propuestas que se adoptan o que se intenta implementar desde el ministerio para el manejo de estos. Aquí resaltamos pues el del caso, que es una pseudomonas aeruginosa. Entonces, ¿cuáles son las medidas? El ministerio nos habla de implementar vigilancia activa de cultivos para identificar pacientes colonizados o infectados, para aplicar precauciones adicionales en paciente en grupos de riesgo, tales como, entonces, lo que siempre vemos en todos los servicios de salud, que son las unidades de cuidados intensivos, donde pues esto se puede presentar en cualquier servicio, pero pues uno de los servicios más sensibles, con tratamiento antimicrobiano prolongado por la misma exposición, pues, y el desarrollo pues es un germen resistente, con tratamiento inmunosupresor, pacientes grandes quemados con compromiso hemato-oncológico y con procedimientos invasivos, llámese diálisis, líneas venosas centrales, ventilación mecánica invasiva, pues que sabemos que son uno de los principales focos susceptibles a la colonización por este tipo de patógenos. Hay otros como son los derivados de otros centros, unidades con brotes por microorganismos multiresistentes. Entonces, siempre considerar el paciente que viene de otra institución y hacer el respectivo aislamiento preventivo. Y pacientes que compartan habitación con pacientes colonizados o infectados, principalmente servicios de hospitalización que, pues, lastimosamente de nuestro sistema de salud muchas veces no se cuentan con camas individualizadas o habitaciones individualizadas por pacientes, y tenemos 2 o incluso hasta 3 pacientes en algunas instituciones en las habitaciones. Acá tenemos otras recomendaciones, dependiendo, pues, como les decía, el patógeno. Importante esta vendría siendo la cuarta, que es el aislamiento en sala individual para este tipo de patógenos, entre ellos, pues, las pseudomonas.
a Pseudomonas aeruginos. Acá hay otro set de recomendaciones que son las medidas de contención, pero para condiciones endémicas, para organismos multiresistentes. Entonces, aquí otra vez vemos, digamos que puntualizada la Pseudomonas y las medidas que se proponen, pues es una mejor adherencia para higiene de manos, incluyendo aspectos de estructura e insumos, entrenamiento, supervisión y retroalimentación. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Son medidas inicialmente preventivas y que lo que buscan es limitar la propagación del patógeno tanto desde los servicios, desde el personal de atención hasta, pues, por supuesto, todas las personas que ingresan a un servicio de salud. Por otra parte, también se nos habla del cuidado general de las instalaciones. Recordemos que el Ministerio de Salud postula unos lineamientos puntuales para lo que vendría siendo la organización y distribución de los espacios dentro de cualquier infraestructura que preste servicios de salud y los materiales con los que se construye la misma institución. Dentro de estas recomendaciones está, por supuesto, lo que es la limpieza sistemática con desinfectantes de nivel intermedio o bajo en áreas y superficies alrededor o con mayor probabilidad de contacto con paciente infectado o colonizado. Generalmente se les da, pues, a todo el equipo de que es limpieza y desinfección una capacitación sobre la desinfección correcta de todas estas áreas. Entonces siempre son lugares, se inicia por lugares altos a lugares bajos, la desinfección de los equipos médicos, llámese ventiladores, ecógrafos, EKGs, que siempre tienen el mayor contacto con los pacientes y que pueden ser focos de infección. Tenemos el otro que es las precauciones por contacto en pacientes colonizados. Entonces, más adelante vamos a ver los EPPs que se mencionan desde el Ministerio de Salud que son necesarios, pues, para prevenir la diseminación de estas infecciones. Y, por supuesto, lo que siempre se recalca en todas las entidades a nivel internacional, que es la educación y entrenamiento al personal que interviene directamente o que está en contacto directo con los pacientes infectados. Por supuesto, siempre tiene que haber medidas de seguimiento, por eso se hacen las auditorías, por eso se hace la educación continua del personal de salud para que se cumplan todas estas medidas propuestas y, pues, prevenir tanto que aparezca el paciente cero o que aparezca un brote, y si aparece, pues mitigar el contagio del patógeno. Estas son las precauciones que se establecen para este tipo de patógenos. Aquí se nos comió un hita que era el uso de bata, sobre todo en este tipo de aislamiento. Y para la Pseudomonas aeruginosa, las precauciones son el aislamiento de contacto. Inicialmente, pues, por supuesto, siempre está los 5 momentos de lavado de manos que lo establece la Organización Mundial de la Salud, que, pues, es antes de entrar en contacto con el paciente, el contacto con el paciente o fluidos del paciente, y finalmente, pues, cuando uno sale del medio en el que está el paciente, pues en este caso la habitación. Entonces vamos a leer aquí un poquito. Recuerden, pues, que el lavado de manos se puede realizar pues siguiendo la técnica que se estipula tanto por el Ministerio de Salud como las organizaciones internacionales, que es el frotado con soluciones con base alcohólica. Esto es para la higiene, y recuerden que la desinfección se hace siempre con jabones, por ejemplo la clorhexidina. El uso de guantes que sean de uso único, dependiendo de los protocolos institucionales, se pueden utilizar hasta 2 pares de guantes, dependiendo, pues, de la condición del paciente, y que se deben retirar dentro de la habitación una vez finalizada la atención, porque estos también, dependiendo del patógeno en cuestión, recordemos que tiene un tiempo de vida dependiendo del material con el que entren en contacto. Puede ser, pues hablaban en el texto de el tiempo de vida en diferentes materiales, desde el látex, como es, pues, el material de los guantes, hasta incluso el material del piso o las paredes. La recomendación, como se hablaba hace rato, pues es una habitación individual, pues si es posible, y que
que haya por lo menos un espacio de 1 metro si la habitación es compartida entre las camas, cuando pues no hay la posibilidad de aislar el paciente. Mantener siempre la puerta cerrada y que pues si hay la posibilidad el paciente tenga un baño exclusivo para su uso. Hay que evitar el traslado del paciente a otros recintos del hospital, pues precisamente para cerrar ese foco infeccioso. Y si se requiere traslado, pues el paciente debe colocarse mascarilla quirúrgica que mantendrá en todo momento mientras esté fuera de la habitación. Finalmente, para el personal de salud es la utilización pues, de estos medios de protección, que son vías, digamos, de entrada del patógeno a través del uso de gafas para evitar las salpicaduras o contacto con fluidos corporales, y lo mismo las face masks o las máscaras totales, que también pues, pueden proteger contra este tipo de contacto con las secreciones del paciente. Bueno, profe, este es el final de la presentación. Perfecto, Javier, muchas gracias. Sí, entonces hay un par de apreciaciones, digamos, los microorganismos, especialmente bacterias, toda bacteria tiene nombre propio. Entonces no utilizamos artículos como el, la, los. Entonces uno dice no, tiene Pseudomonas aeruginosa. Sí, no, entonces tenemos que quitar ese artículo la. Tenemos la Pseudomonas aeruginosa. ¿Vale? Yo no digo el Eiber Andrés, no, yo simplemente digo Eiber Andrés Zúñiga. Sí, Sí, yo no digo la Mayra, porque todos son nombres propios, ¿vale? Eso, de resto muy bien. Les voy a dar un ejemplo. Ahí Mayra tiene levantadita la mano.